Hola, la presentación que voy a dar hoy es de arritmias frecuentes en el adulto mayor. Como resultado de la edad, se producen cambios que incluyen aumento de catecolaminas circulantes y esto genera un aumento del automatismo favoreciendo las arritmias. Pérdida de miocitos en ambos ventrículos que se compensa con hiperplasia fibroblástica y depósitos de colágeno y pérdida y aislamiento del miocardio auricular. Esto favorece los mecanismos de reentrada y finalmente reducción de hasta un 70% en el número de células marcapasos del nodo sinoauricular, fibrosis y calcificación del tejido de conducción cardíaco, todo esto favoreciendo las bradicardias y cambios en el electrocardiograma con disminución de la amplitud de todas las ondas y aumento del intervalo PR y QT. También se observan cambios en la presentación clínica, aumento de la incidencia y disfunción del nodo sinusal y del bloqueo de rama y bloqueos aurículos ventriculares, aumento del bloqueo auriculoventricular avanzado después de los procedimientos, por ejemplo una reparación de válvula o un TAVI, aumento de la incidencia de fibrilación auricular, aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares más graves, recurrentes y mortales, y aumento de arritmias ventriculares y muerte súbita por miocardiopatía dilatada o isquémica. Además, con el aumento de la edad, también se observan cambios en la tolerancia y las interacciones con drogas, con una ventana terapéutica más estrecha, cambios en las respuestas farmacodinámicas a los antiarrítmicos, riesgo de toxicidad debido a polifarmacia y mayores interacciones con drogas, y dispositivos y procedimientos que aumentan las morbilidades que comprometen los beneficios de supervivencia con dispositivos implantables y ablación con catéter. Además, con el incremento de la edad se observa aumento de la fragilidad, de las caídas y olvidos. Hay una pobre tolerancia a los cambios de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, caídas que complican la terapia antitrombótica y pérdida de la memoria que reduce la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Lo primero será entonces evaluar la repercusión clínica de la arritmia. Comenzaremos con la anamnesis, el examen físico, la medición de parámetros fisiológicos básicos como la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y el electrocardiograma. En caso de objetivarse inestabilidad hemodinámica, por ejemplo una presión arterial sistólica menor de 90, dolor torácico, fallo cardíaco, disminución del nivel de conciencia, evaluar la indicación de una intervención inmediata, ya sea la cardioversión farmacológica o eléctrica en el caso de las taquiarritmias, el uso de antiarrítmicos o la colocación de un marcapasos en las bradiarritmias. En la evaluación para el tratamiento es importante evaluar la repercusión clínica, incluida la calidad de vida, determinar el tipo de trastorno electrocardiográfico, buscar factores subyacentes y precipitantes y hacer una valoración geriátrica integral, comorbilidades, polifarmacia, deterioro funcional y cognitivo y situación social. Naturalmente, en este grupo de edad avanzada que nos ocupa, ya desde el mismo momento de la valoración inicial debemos reflexionar sobre los beneficios y riesgos de embarcarnos en tratamientos invasivos, debiendo elucidar información tan relevante como la preferencia del paciente, su situación cognitiva y funcional, enfermedades asociadas y la expectativa y calidad de vida. Cuando evaluamos una taquicardia, vamos a pensar que se trata de una taquicardia supraventricular cuando vemos complejos angostos y taquicardia ventricular cuando vemos complejos anchos. Las excepciones son taquicardias supraventriculares preexcitadas con bloqueo de rama fijo o con aberrancia, que van a dar morfología de QRS ancho. Dentro de las taquicardias supraventriculares vamos a tener taquicardias que solo necesitan del tejido auricular, como la fibrilación auricular, el aleteo auricular o taquicardias auriculares, y taquicardias que necesitan del nódulo auriculoventricular para producirse, como son la taquicardia por reentrada nodal o la taquicardia por una vía accesoria. Y dentro de las taquicardias ventriculares tenemos las extrasístoles ventriculares, las taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas y la fibrilación ventricular. En esta tabla vemos diferentes registros de pacientes sanos de edad avanzada. Acá vemos la cantidad de pacientes en cada estudio
la edad de estos pacientes. La mayoría eran sanos, activos, y vemos un porcentaje muy importante de pacientes que presentaban extrasístoles supraventriculares y un porcentaje no despreciable de pacientes que presentaban a su vez taquicardias supraventriculares. La prevalencia de taquicardia supraventricular asociada al ejercicio también se incrementa con la edad, menos del 1% en menores de 50 años a más del 10% en mayores de 80 años. Quería presentarles un paciente de 77 años que consulta por palpitaciones. Como antecedentes tiene hipertensión arterial y diabetes. Acá vemos el electrocardiograma. Les voy a dejar unos segundos para que lo miren. Lo que vemos son complejos angostos, irregulares y ausencia de una onda P definida. Esto nos hace pensar en el diagnóstico de fibrilación auricular. En este gráfico vemos la prevalencia de la fibrilación auricular de acuerdo a la edad en diferentes registros. Y como sabemos es la arritmia más común y la incidencia y prevalencia se duplica por cada década después de los 60 años. Más del 10% de las personas mayores de 75 años tienen fibrilación auricular. En esta tabla vemos el score de Framingham para evaluar el riesgo de que un paciente desarrolle fibrilación auricular. A mayor puntaje, mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. La edad vemos que es uno de los factores de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, y esto es más marcado en los pacientes jóvenes del sexo masculino que en los femeninos. A mayor edad, en cambio, se iguala el riesgo tanto en hombres como en mujeres. El índice de masa corporal también es un factor de riesgo. A mayor masa corporal, mayor riesgo de fibrilación auricular. La hipertensión sistólica también constituye un riesgo. El tratamiento para hipertensión y el PR prolongado también constituyen factores de riesgo, y la antigüedad de una valvulopatía o de insuficiencia cardíaca también constituyen un riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular. En esta tabla vemos entonces cómo a mayor puntaje, mayor es la probabilidad de riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Este gráfico nos muestra cómo se incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y de mortalidad en diferentes registros. La tasa de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no reumática alcanza el 5% anual, 2 a 7 veces la población general. En la fibrilación auricular reumática el riesgo es 17 veces mayor que en la población general y 5 veces el de los pacientes con fibrilación auricular no reumática. El riesgo aumenta con la edad, 1,5% en menores de 59 años y 23,5% en mayores de 80 años. Y la mortalidad está relacionada con la cardiopatía de base del paciente. Como dijimos anteriormente, el riesgo de muerte se duplica en los pacientes con fibrilación auricular. El ACV aumenta el riesgo y la gravedad en los pacientes con fibrilación auricular. Las hospitalizaciones son muy frecuentes en estos pacientes y disminuye su calidad de vida. La calidad de vida es muy variable y pueden cursar desde asintomáticos en algunos pacientes hasta generar pérdidas marcadas de invalidez, disnea y palpitaciones en otros. Y la función ventricular también es variable desde no generar alteraciones hasta causar una insuficiencia cardíaca por taquimiocardiopatía. Es muy importante entonces en un adulto mayor con fibrilación auricular establecer el diagnóstico y precisar el tipo de fibrilación auricular. 20 a 40% de los casos son asintomáticos y pueden debutar con un accidente cerebrovascular. De ahí la importancia de los registros prolongados. También es importante valorar su tolerabilidad. La disminución de la distensibilidad auricular da mayor importancia a la contribución auricular activa para el llenado. También es importante buscar la etiología y las comorbilidades asociadas a la fibrilación auricular. Dentro de las causas de fibrilación, cardiopatía demostrable,
como secundaria presión auricular elevada, como en la hipertensión, las enfermedades valvulares, la cardiomiopatía, tumores, enfermedad coronarias y secuelas, enfermedad auricular inflamatorias o infiltrativas, fibrosis auricular idiopática, pericarditis o síndrome postpericardiotomía. Es importante entonces siempre realizar una buena anamnesis, un examen físico, un electro y de ser posible un ecocardiograma. De esta forma podemos, por ejemplo, descartar cardiopatías hipertensivas, valvulares o isquémicas. También tendremos que tener en cuenta fibrilaciones auriculares sin una cardiopatía demostrable, como puede ser en intoxicaciones por monóxido de carbono, alcohol, drogas, por actividad simpática aumentada, como la ansiedad, el hipertiroidismo, feocromocitoma, actividad simpática, secundarias a otras arritmias supraventriculares que degeneren fibrilación auricular o idiopáticas. Es importante entonces también un laboratorio para descartar alteraciones iónicas, fundamentalmente la hipopotasemia, medir la TSH para descartar hipertiroidismo sin un cuadro florido de los jóvenes y descartar, por ejemplo, infección pulmonar. También debemos valorar el pronóstico y posibles complicaciones. La fibrilación auricular no solo conlleva el riesgo de ACV, sino también aumentar la mortalidad. El riesgo de la frecuencia cardíaca muy alta o muy baja también debe ser tenido en cuenta. Y finalmente, definir la estrategia que hay que seguir en el tratamiento antitrombótico. Esta es la escala de Chadbois, utilizada habitualmente para establecer el riesgo de embolia en pacientes con fibrilación auricular y, como vemos, a mayor puntaje, mayor probabilidad de desarrollar un accidente cerebrovascular. Los parámetros que se consideran son haber tenido un accidente cerebrovascular previo o una embolia sistémica, la edad mayor de 75 años con 2 puntos, la edad mayor de 65 con 1 punto, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, el sexo femenino, la diabetes y la enfermedad vascular con 1 punto. Y también tenemos que tener en cuenta el riesgo de sangrado. Para eso hay varias escalas, podemos usar la de Hasbled, también a mayor puntaje, mayor riesgo de sangrado. En general decimos que tiene un riesgo de sangrado alto cuando el Hasbled es superior a 3, pero esto no indica que no se debe anticoagular el paciente, sino que uno lo debe anticoagular, pero debe tener controles más cercanos para disminuir el riesgo de sangrado. Los parámetros que contempla esta escala son la hipertensión arterial mayor de 160, la sistólica, función renal o hepática normal, el antecedente de un ACV previo, el sangrado, un RIL lábil, la edad mayor de 65 años, el uso de drogas o alcohol. Y los puntos van de 0 a 9. Existen algunas otras escalas para evaluar el riesgo de sangrado, como esta, que aparte de considerar los factores anteriores, considera la presencia de un cáncer, el antecedente de trombocitopenia, el uso de antiagregantes, el riesgo de caídas y factores genéticos. Y finalmente, elegir el tratamiento antiarrítmico. Aquí se plantea otro dilema, que es control del ritmo o control de la frecuencia cardíaca. Si bien se plantea el mismo manejo que en los jóvenes, si uno decide el control de la frecuencia, debe realizarse rápido para evitar la descompensación cardíaca. Y el otro problema que tenemos en la población añosa es el síndrome taquibradi, que hace que pase de fibrilación auricular de altas respuestas a bradicardias sintomáticas. Varios estudios se realizaron para evaluar si convenía realizar tratamiento del ritmo o tratamiento de la frecuencia cardíaca. Acá vemos la tabla con el resumen de los trabajos, vemos la cantidad de pacientes incluidos, la edad promedio que era de 68 años, el seguimiento que iba de 1.8 a 3.5 años
y vemos que los pacientes en ritmo sinusal en el grupo control del ritmo era muy variable. Había en el AFib 62% permanecían en ritmo sinusal contra 23% en el trabajo staff. Y había una alta tasa de entrecruzamiento, a veces porque no se podían mantener en ritmo sinusal, pasaban a control de la frecuencia, o pacientes que se ponían muy sintomáticos por control de la frecuencia pasaban al grupo ritmo sinusal. Los resultados en estos trabajos son difíciles de evaluar porque en el grupo control de la frecuencia los pacientes sabían que permanecían en fibrilación auricular, tenían un tratamiento apropiado de la frecuencia con beta bloqueantes y recibían un tratamiento apropiado de anticoagulación, mientras que el paciente que estaban en el grupo control del ritmo, también había muchos que tenían fibrilación auricular, recibían drogas antiarrítmicas que tenían efecto proarrítmico y, como se pensaban que estaban en ritmo sinusal, recibían un tratamiento inapropiado para la anticoagulación con mayor riesgo de presentar accidente cerebrovascular. En subanálisis de estos trabajos realizados posteriormente se observa cómo los pacientes que permanecen en riesgo sinusal tienen una sobrevida mayor de aquellos pacientes que presentan fibrilación auricular. Acá vemos otro subanálisis de la FIRB, donde se observa que los que tienen mayor probabilidad de supervivencia son aquellos que estaban anticoagulados y que permanecían en ritmo sinusal. Dentro de las drogas antiarrítmicas en pacientes con cardiopatía tenemos la amiodarona, que se puede usar en pacientes con mala función ventricular, el sotalol, la amiodarona y los betabloqueantes en pacientes con enfermedad coronaria, la propafenona y la flecainida si tienen hipertensión, excepto que el espesor septal sea mayor de 1.4, la quinidina y la amiodarona si tienen síndrome de Wolff, Parkinson-White o la ablación por radiofrecuencia. El problema con los antiarrítmicos en la fibrilación auricular es la baja eficacia, los efectos colaterales que pueden tener y los efectos proarrítmicos. Dentro de los efectos proarrítmicos tenemos disturbios de la conducción, aceleración de la respuesta ventricular por mejoría de la conducción del nodo auriculoventricular, enlentecimiento de la frecuencia auricular con lo que favorece el pasaje al ventrículo, conducción preferencial por una vía accesoria, desarrollo de bloqueo AB, manifiesto durante la fibrilación auricular o después de la cardioversión, y empeoramiento de la disfunción sinusal con pausas prolongadas post-cardioversión o bradicardia sinusal persistente. También tenemos la aparición de arritmias ventriculares como las torsadas de punta o la TB monomorfa y arritmias supraventriculares como la conversión de una fibrilación auricular en un aleteo auricular. En esta tabla se observan un metaanálisis que compara diferentes drogas antiarrítmicas contra placebo. Y acá vemos sobre la mortalidad global que no tiene una diferencia significativa, excepto el soltarol, que parecería disminuirla levemente. En cuanto a la recurrencia de la fibrilación auricular, el más eficaz es el uso de amiodarona, seguido por la flecainida. En cuanto al ACV, ninguno presentaba una disminución de la tasa de ACV, excepto la dronedarona en un solo trabajo. Y en cuanto a los efectos adversos, el que mayor efectos adversos produce, como ustedes saben, es la amiodarona, seguido por la dronedarona y el sotalol. Como efecto proarrítmico tenemos varias drogas como la dronedarona, la propafenona o el sotalol que tienen un incremento significativo de la probabilidad de proarritmias. Otro elemento a considerar es que la fibrilación auricular se asocia con la edad avanzada y a su vez la edad avanzada también se asocia con enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, y vemos cómo algunas drogas como la flecainida o la propafenona no se puede dar en pacientes con insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca. En insuficiencia renal tampoco se puede dar el sotalol, sí con precaución en insuficiencia cardíaca, y entonces nos vemos limitados muchas veces al uso de amiodarona como única droga en pacientes añosos con fibrilación auricular. Pero como mencioné antes, la amiodarona también tiene sus problemas
y el más grave de ellos es la fibrosis pulmonar, aunque con una incidencia baja, pero también otras alteraciones como el de la función tiroidea, que puede causar un hipotiroidismo más comúnmente o un hipertiroidismo, alteraciones en la piel, en el sistema nervioso central, oculares, etc. Hoy en día disponemos también de la posibilidad de hacer un tratamiento mediante catéteres de ablación por radiofrecuencia tratando de desconectar las venas pulmonares. Como vemos, se pasan dos catéteres a través del septum interauricular y lo que se intenta hacer es desconectar eléctricamente las venas. En esta imagen vemos los potenciales de las venas marcados con flechas y cómo después de la ablación desaparecen esos potenciales, lo que nos está indicando que las venas han sido desconectadas. Hoy en día disponemos de sistemas de mapeos, lo cual nos permiten reconstruir la aurícula izquierda, ver su relación con otros órganos como por ejemplo el esófago y en base a esta reconstrucción realizar las aplicaciones de radiofrecuencia para desconectar las venas. En esta imagen vemos un mapa de voltaje de la aurícula izquierda. Vemos en violeta, como nos muestra la tabla del costado, donde hay alto voltaje, o sea, tejido auricular normal, y en gris es la zona donde no se observa voltaje. Y como vemos, después de la ablación, esos puntitos amarillos que observamos son los puntos donde se aplicó radiofrecuencia. Las venas se observan totalmente gris, quiere decir que han quedado desconectadas, que ya no tienen potenciales. Pero la ablación por radiofrecuencia tampoco es un procedimiento que no tenga riesgos. Existen riesgos de derrame pericárdico, de estenosis de las venas pulmonares, de creación de nuevas arritmias en la aurícula izquierda, de fístula auriculoesofágica, parálisis frénica, etc. Y si bien son de muy baja incidencia, son un riesgo que hay que tener presente en la selección de los pacientes. Algunos factores que predisponen a la recurrencia son la enfermedad cardiovascular, por ejemplo la hipertensión, las enfermedades cardíacas, por ejemplo las enfermedades valvulares, la edad avanzada, la fibrilación auricular persistente o de larga duración, la poca experiencia del centro y de la dilatación de la aurícula izquierda. Este es un trabajo que me pareció interesante porque es un registro inglés de el manejo real de la fibrilación auricular. Incluía 5.600 pacientes, se consideraba éxito si no había necesidad de cambiar el tratamiento y no tenía eventos clínicos. Control del ritmo era mantener el ritmo sinusal, y esto fue en un grupo de 3.076 pacientes, y control de la frecuencia era tener una frecuencia menor de 80 latidos por minuto en 2.528 pacientes. De los pacientes asignados a control del ritmo, 81% estaban sinusal al año. De los pacientes asignados a control de la frecuencia, 67% estaban fibrilados al año. Y lo que se concluyó fue que la estrategia no predice eventos, que el tipo de fibrilación auricular persistente, con duración de más de 3 meses, edad mayor de 75 años y la insuficiencia cardíaca, predecían progresión de fibrilación auricular a fibrilación auricular permanente, y que la elección de control del ritmo reducía la probabilidad de progresión de la fibrilación auricular. ¿Y cómo se seleccionaban a los pacientes? Los pacientes que iban a control del ritmo en general eran más jóvenes, más sintomáticos, con diagnóstico de fibrilación auricular más reciente, con FA paroxística o FA solitaria, mientras que los que iban a control de la frecuencia eran aquellos que tenían historia de insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular, antecedentes de ACV, antecedentes de diabetes o FA persistente. Este es otro caso, se trata de un paciente de 83 años que consulta por disnea y palpitaciones. Como antecedente refiere hipertensión en tratamiento con enalapril. Y este es el electro que presenta. También le dejo algunos segundos para que vean y hagan su propio diagnóstico. Y como veíamos, se trataba de un aleteo auricular. El aleteo auricular se caracteriza por ser una taquiarritmia auricular regular y rápida,
sostenida por un circuito de macro reentrada. El circuito en general está confinado a la aurícula derecha y el aleteo auricularmente crónico generalmente progresa a fibrilación auricular. Acá vemos un esquema donde mostraríamos la vista desde la punta del corazón con el anillo tricuspidio y el anillo mitral, y vemos cómo el circuito estaría alrededor del anillo tricuspidio a nivel de las aurículas. Los aleteos se pueden clasificar en tipo 1 con rotación antihoraria, que es una macro reentrada, el tipo 1 con rotación horaria, que es similar al anterior pero que rota en el sentido opuesto, el atípico, que es más raro, que es una macro reentrada un poco más rápido que las anteriores, y el incisional, que tiene que ver con cirugías previas. Acá vemos en el panel de la izquierda un aleteo con rotación antihoraria, que es el más frecuente, y en el panel de la derecha un aleteo con rotación horaria, que es menos frecuente. Pero recordemos que se trata del mismo circuito, solo que se va activando en sentido antihorario en un caso y en sentido horario en el otro. Las opciones de tratamiento para estos aleteos son farmacológicos, enlenteciendo la frecuencia ventricular o intentando restaurar el ritmo sinusal y mantenerlo, la ablación por radiofrecuencia, que hoy en día es la opción más aceptada, y la cardioversión. La cardioversión saca el aleteo, pero no previene de que vuelva a ocurrir. Por eso es que la ablación por radiofrecuencia termina siendo una opción más correcta. Y acá vemos el aleteo, las ondas que se ven acá del electrograma corresponden a la activación auricular, y vemos cómo con la aplicación de radiofrecuencia corta el aleteo y se recupera el ritmo sinusal. Otro ejemplo, acá en este caso con un equipo de mapeo tridimensional, donde se observa cómo se aplica radiofrecuencia, que son los puntos amarillos que uno ve en la cara inferior de la aurícula derecha, y cómo aplicando esos puntos de radiofrecuencia se logra terminar con el aleteo. La ablación del aleteo auricular tiene una eficacia mayor del 90%, la recurrencia es menor del 10% y las complicaciones en este tipo de procedimiento son muy bajas. Acá vemos otro caso, un paciente de 72 años, de sexo femenino, con episodio de palpitaciones de 20 minutos de duración. El episodio actual dura más de una hora, pero corta espontáneamente, no refiere otros antecedentes de importancia. Y en la siguiente imagen vemos el electrocardiograma. Como vemos, es un electro regular con complejos QRS angostos. Dejo unos segundos para que piensen los posibles diagnósticos. Y la arritmia más común en estos casos es la reentrada nodal, que es aproximadamente el 50% de todas las taquicardias paroxísticas supraventriculares que vamos a ver. Es más común en mujeres, más común en adultos, aparece en general después de los 40 años, aunque hay en pacientes más jóvenes, y la frecuencia está entre 100 y 280 latidos por minuto. El mecanismo es un mecanismo de reentrada. El impulso baja por una vía rápida del nodo auriculoventricular y por una vía lenta. Cuando la vía rápida se bloquea, como se ve en el esquema del medio, se alarga el PR y la vía rápida es usada para retroconducir la activación. Por eso se ve un eco auricular que está marcado por la flecha, y si este circuito se mantiene en el tiempo, se genera la taquicardia paroxística supraventricular. El tratamiento puede ser con drogas antiarrítmicas como beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, que son las drogas de elección, o la ablación por radiofrecuencia, que lo que se hace es aplicar radiofrecuencia en la zona de conducción lenta del nodo auriculoventricular, logrando entonces eliminar una de estas vías y eliminando el circuito de reentrada. Es un procedimiento que tiene una alta efectividad, más del 95% de éxito, y una recidiva muy baja del 2%. Acá vemos otro caso, paciente de 81 años de edad, hipertenso,
con antecedentes de cardiopatía isquémico-necrótica que consulta por palpitaciones y mareos de 30 minutos de duración. Este es el electrocardiograma que, como vemos, muestra una taquicardia regular con QRS ancho. Les dejo unos segundos para que piensen qué diagnóstico puede tener este paciente. Y por supuesto, se trata de una taquicardia ventricular. Recordemos que lo primero que tenemos que ver cuando vemos una taquicardia con complejos QRS anchos es taquicardia ventricular, aunque podría tratarse de una taquicardia supraventricular en un paciente que tuviera un bloqueo de rama, aberrancia de rama o un síndrome de preexcitación con una taquicardia antidrómica. Acá vemos una tabla donde vemos trabajos o registros de diferentes autores, el número de pacientes, la edad de los pacientes incluidos, algunos sanos y otros con cardiopatía isquémico-necrótica, y la incidencia de taquicardia ventricular y de extrasístoles ventriculares complejas y extrasístoles ventriculares simples. Como vemos, la prevalencia de extrasístoles ventriculares aisladas es bastante significativa. Cuando analizamos las causas de muerte súbita por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, vemos que en la población añosa las causas más frecuentes son la enfermedad coronaria y las cardiomiopatías. La sobrevida de los pacientes con arritmia ventricular va a depender de la existencia o no de cardiopatía estructural. En un trabajo con pacientes de edad promedio de 80 años con arritmia ventricular compleja, el 61% tuvo eventos en el seguimiento de 2 años si tenían fracción de eyección menor del 50%, versus 20% en los que tenían fracción de eyección mayor del 50%. En este cuadro vemos la sobrevida postinfarto en pacientes que tienen fracción de eyección normal sin extrasístoles ventriculares, los que tienen fracción de eyección normal con extrasístoles ventriculares, los que tienen fracción de eyección anormal sin extrasístoles ventriculares y los que tienen la combinación de extrasístoles ventriculares y fracción de eyección anormal. Este trabajo muestra un poco lo mismo. Pacientes sin disfunción ventricular, aún con extrasístoles ventriculares, tienen un relativamente buen pronóstico, mientras que los pacientes que tienen disfunción ventricular y extrasístoles ventriculares, el pronóstico de sobrevida es muy malo. La fracción de eyección deprimida permanece siendo el factor de riesgo independiente más importante para mortalidad total y muerte cardíaca súbita. ¿Y qué tratamiento deberíamos hacer en pacientes que tienen arritmia ventricular? Tenemos la opción de drogas antiarrítmicas, ablación por radiofrecuencia, cardiodefibrilador implantable o tratamientos combinados. En cuanto a las drogas antiarrítmicas, vemos que la predicción de efectividad del tratamiento antiarrítmico depende de varios factores. Van a tener malas respuestas los que tienen baja fracción de eyección, duración del intervalo PQ prolongado, insuficiencia cardíaca, aneurisma del ventrículo izquierdo, edad avanzada, diferentes morfologías de taquicardia ventricular inducidas en el estudio electrofisiológico o insuficiencia cardíaca. Los eventos proarrítmicos por el uso de drogas antiarrítmicas en pacientes con arritmia ventricular van a estar incrementados en pacientes con cardiopatía, mala fracción de eyección del ventrículo izquierdo, los que tengan alteraciones metabólicas y electrolíticas, por ejemplo por el uso de diuréticos, los que tengan QT prolongado, los que reciban aumento brusco de dosis, los que tengan bradicardia, el sexo femenino y los que tengan bloqueo de rama. En este cuadro se ve la efectividad de las drogas antiarrítmicas en el postinfarto y como vemos la única droga que mostraría beneficios es el uso de beta bloqueantes. La ablación también podría considerarse, pero solamente en las taquicardias ventriculares idiopáticas, tanto del tracto de salida del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, en las taquicardias ventriculares fasciculares, en las taquicardias por reentrada rama a rama
y en las taquicardias en el posinfarto con fracción de eyección mayor del 35% y expectativa de vida mayor a 1 año. En pacientes con taquicardias ventriculares monomorfas sintomáticas refractarias a drogas que no desean medicación a largo plazo, solamente como un efecto paliativo para evitar que tengan episodios reiterados, o los pacientes con múltiples choques del desfibrilador que no se pueden manejar con medicación también para disminuir la cantidad de choques. En este trabajo se evaluó el resultado en la sobrevida de los pacientes ablacionados por taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía y sin cardiopatía. Los pacientes sin cardiopatía tienen muy buena evolución con la ablación por radiofrecuencia y las guías internacionales del manejo de esta arritmia aconsejan la ablación y no tanto el uso del desfibrilador. En cambio, los resultados en pacientes con cardiopatía y taquicardia ventricular sostenida, el resultado es diferente. Estos pacientes tienen indicación del cardiodesfibrilador. Pero ¿basta solamente el uso del cardiodesfibrilador? El cardiodesfibrilador es un dispositivo que se coloca con una cirugía mínimamente invasiva y que es capaz de detectar la arritmia ventricular y tratar de cortarla por sobreestimulación, y si con esto no logra terminarla, realizar un choque eléctrico para resetear la arritmia. El cardiodesfibrilador ha mostrado ser muy efectivo en prevención secundaria con reducción de la mortalidad. Acá vemos diferentes trabajos donde se evaluó en prevención secundaria el uso de dispositivo, y como se ve, se observa una reducción de la mortalidad total del 27% y una reducción de la mortalidad por arritmia del 52%. En este estudio se evaluó el uso del desfibrilador en prevención primaria en pacientes con baja fracción de eyección en clase funcional 2-3 con cardiopatía coronaria y no coronaria, y el objetivo primario era la mortalidad total. Vemos que hubo 3 grupos: un grupo con tratamiento conservador que recibía el tratamiento para insuficiencia cardíaca y placebo, un grupo con tratamiento antiarrítmico que recibía amiodarona y un grupo con tratamiento con desfibrilador. Y lo que se observó en este trabajo fue una reducción de la mortalidad en los pacientes que tenían el cardiodesfibrilador. Acá vemos en el gráfico en verde los pacientes con desfibrilador y en rojo y azul los pacientes que recibieron amiodarona o placebo. Como vemos, en estos dos grupos no hay diferencia y sí hay una reducción de la mortalidad en el grupo de pacientes que recibió el cardiodesfibrilador implantable. También se propone el uso de terapia combinada, que es el implante de un desfibrilador más la ablación por radiofrecuencia. Y esto se debe a que el desfibrilador es un tratamiento paliativo y no curativo, ya que el paciente sigue teniendo episodios de arritmias. El riesgo de recurrencia de arritmias en pacientes con el cardiodesfibrilador es similar al paciente que no tiene el dispositivo. Los choques frecuentes causan obviamente disconfort, síncope, baja aceptación del cardiodesfibrilador, empeoramiento de la calidad de vida, reducción de la longevidad del CDI porque se va agotando la batería, empeoramiento de la función cardíaca debido a las arritmias y a los choques. Y los episodios de tormenta eléctrica pueden afectar no solo la calidad de vida, sino también incrementar la mortalidad. Entonces se propone por eso que en pacientes que tienen múltiples choques del desfibrilador, intentar la ablación por radiofrecuencia. Acá vemos otro caso, es un paciente de 85 años, sexo femenino, como antecedentes personales tiene hipertensión, el ecocardiograma muestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica con función del VI conservada, está en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida y consulta por síncope con recuperación completa de 1 minuto de duración. Este es el electrocardiograma, que vemos que está en ritmo sinusal con un complejo QRS ancho por un bloqueo de rama izquierda. Entonces, en general, como concepto, hay que pensar en estos pacientes que puede tratarse de una disautonomía,
pero cuando en el electro encontramos un bloqueo de ramas, tenemos que estar más atentos. Dentro de las bradicardias vamos a tener bradicardias por disfunción del nodo sinusal, como la bradicardia sinusal persistente, las pausas sinusales, los bloqueos de salida del nodo sinoauricular, el síndrome braditaque del cual ya hablamos, o trastornos del nodo aurículo-ventricular, como bloqueo AB de primer grado, segundo o tercer grado. Dentro de las causas de bradicardia vamos a tener factores intrínsecos como la degeneración y fibrosis idiopática, la isquemia cardíaca, enfermedades neuromusculares, amiloidosis, enfermedades inflamatorias, enfermedades del colágeno y iatrogénicas como por ejemplo por una ablación o una cirugía cardiotorácica, y factores intrínsecos como el uso de antiarrítmicos, fundamentalmente betabloqueantes o bloqueantes cálcicos, otros fármacos como la fenitoína, alteraciones de los electrolitos, mesedema, síndrome de apnea, enfermedades que cursan con hipoxemia, hipotermia, etc. En estos pacientes, entonces, interrogar sobre los síntomas, pensar que el paciente puede ser asintomático, pero en la enfermedad del nodo sinusal la mayoría va a progresar con síntomas en el tiempo. El 50% de los pacientes con enfermedad del nodo sinusal desarrollan un síndrome taquibradi y los síntomas van a depender de la severidad de la bradicardia y del grado de cardiopatía de base. También estudiar qué cardiopatía estructural tiene, descartar hipotiroidismo y el uso de fármacos. Dentro de los síntomas podemos tener síntomas neurológicos como caídas, síncope, ausencias, dificultad en el habla, olvidos, síntomas cardíacos como palpitaciones, angor, insuficiencia cardíaca, otros síntomas como náuseas, vómitos, y los pacientes que tienen síndrome taquibradi pueden presentar una isquemia transitoria o una ACV debido a la fibrilación auricular. Dentro de los estudios complementarios tenemos que pedir un laboratorio para evaluar alteraciones electrolíticas, el perfil tiroideo, enzimas cardíacas y el electrocardiograma. Acá tenemos algunos ejemplos de electros donde vemos, por ejemplo, en este bradicardia sinusal, en este, en el primer registro, un electro normal. En el segundo vemos cómo se larga el PR y es un bloqueo AB de primer grado. En el tercer ejemplo, un bloqueo de segundo grado. Y en el tercer ejemplo, un bloqueo de tercer grado. Acá vemos un paciente que está en ritmo sinusal y pasa a una fibrilación auricular y luego vuelve al ritmo sinusal con bradicardia. Pedir entonces también es importante un holter para ver a lo largo del tiempo el ritmo que presenta el paciente. También es útil pedir una ergometría o un consumo de oxígeno para evaluar la insuficiencia cronotrópica del paciente. Y en los casos que se genera duda se puede implementar el uso de un registrador de eventos implantables, que es como un marcapasos pero sin catéter, que va en el tejido subcutáneo y que permite registrar en forma continua durante años el ritmo cardíaco del paciente. Acá vemos algunos de estos dispositivos para registrar eventos. Ven que son muy pequeños, tienen el tamaño de un pendrive, y lo que se registra lo vemos acá. En este caso vemos el ritmo sinusal y que aparecen pausas a las 6:37 de la mañana, muy prolongadas, seguidos de bradicardia, que puede ser la causante de los síntomas. Otro ejemplo, ritmo sinusal y desaparecen los complejos QRS, por lo cual encontramos pausas. Otro ejemplo, donde aparece una pausa muy significativa en el registrador de eventos. Y finalmente podemos hacer un estudio electrofisiológico. En el estudio electrofisiológico vamos a poder medir
las propiedades del sistema de conducción del paciente. El AH nos va a indicar la conducción a través del nodo auriculoventricular y el HB la conducción a través del GIS, de la rama derecha e izquierda y de las fibras de Purkinje. En esta imagen vemos los tiempos de conducción normal del AH y del HB. Y en esta imagen vemos cómo deberíamos tratar una bradicardia. Si hay toxicidad farmacológica, obviamente suspender el fármaco. Si los síntomas continúan, considerar inotrópicos o un marcapasos transitorio, hasta lograr la recuperación de la frecuencia cardíaca. Si se recupera, el seguimiento ambulatorio. Si no se recupera, un marcapasos definitivo. Si se debe a otra alteración que no es farmacológica, como un hipotiroidismo o una hipotermia o alteraciones electrolíticas, corregir y evaluar entonces a través de los síntomas cómo continuar. Si no se corrige y la alteración eléctrica es primaria, pensar si se trata de una enfermedad del nodo sinusal o un bloqueo auriculoventricular. Si la enfermedad del nodo sinusal da síntomas, considerar los inotrópicos o el marcapasos transitorio y de persistir el marcapasos definitivo. Si los síntomas desaparecen, seguimiento ambulatorio. En el bloqueo, dependiendo qué tipo de bloqueo hay, si es un Benkeback, considerar los síntomas y seguir el camino igual que en la enfermedad del nodo sinusal. En cambio, si es MOVID-2 o de tercer grado, considerar el marcapasos transitorios o el inotrópico hasta lograr la colocación del marcapasos definitivo. Los marcapasos permanentes van a tener una clara indicación en los bloqueos auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIDS o en los bloqueos de tercer grado, en los bloqueos bifasciculares y trifasciculares sintomáticos, en los bloqueos AB asociados a infarto, en la disfunción del nodo sinusal sintomática, en la hipersensibilidad del seno carotídeo y en los síndromes mediados neuronalmente que producen bradicardias severas. Los marcapasos presentan un código de 3 letras fundamentalmente. La primera letra es cuál es la cámara estimulada. Entonces, si es una B corta, es que estimula el ventrículo. Si es una A, estimula la aurícula. Y si es una D, estimula ambas cámaras. La segunda letra es la cámara sensada. Si es una B, sensará el ventrículo. Si es una A, sensará la aurícula. Y si es una D, sensará ambas cámaras. Y luego es el modo de respuesta. Si es una T, quiere decir que va a gatillar una respuesta, va a enviar una espiga, y en cambio si es una I, quiere decir que se va a inhibir. Luego aparecen otras letras que son funciones programables, por ejemplo la R de respuesta en frecuencia, que es que cuando detecta que el paciente está haciendo una actividad física, aumenta la frecuencia de estimulación. Los marcapasos entonces pueden ser BBI o BBIR, quiere decir que estimula el ventrículo, sensa el ventrículo y se inhibe, y cuando tienen la R es que tienen respuesta en frecuencia. Pueden ser AI o AIR, estimula aurícula, sensa aurícula y se inhibe si detecta una actividad propia auricular. Cuando tiene la R es que tienen respuesta en frecuencia. BDD, que quiere decir que estimula el ventrículo, pero sensa ambas cámaras, la aurícula y el ventrículo. Y D quiere decir que tiene una respuesta mixta, es decir, que si detecta actividad ventricular se va a inhibir, pero si detecta una actividad auricular va a disparar una espiga en el ventrículo para lograr una sincronía aurículo-ventricular. Y DDD es aquel que estimula tanto la aurícula como el ventrículo, sensa la aurícula y el ventrículo y tiene respuesta de inhibición o de marcapaseo según corresponda. Algunos marcapasos más modernos ya tienen un sistema AI que cuando detectan una onda P bloqueada se transforman en DDD y estimulan entonces el ventrículo. Si nosotros tenemos un paciente con bloqueo auriculoventricular, lo primero que tenemos que evaluar es si tiene una arritmia auricular. Si tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular y no se piensa
revertir, no tiene sentido poner un marcapasos que estimule la aurícula porque está fibrilada. Entonces colocaremos un marcapasos BBI si no necesitamos respuesta en frecuencia, o BBIR si necesitamos respuesta en frecuencia. Si en cambio el paciente está en ritmo sinusal y queremos conservar la sincronía aurículo-ventricular, vamos a tener que poner un marcapasos que sense la aurícula, y si necesitamos que la estimule, que también estimule la aurícula. Entonces se colocará un marcapasos BDD que solo estimula el ventrículo pero sensa la aurícula, o si queremos que estimule también la aurícula, un DDD o un DDR si queremos respuesta en frecuencia. Si en cambio no nos interesa conservar la sincronía aurículo-ventricular, se colocará un marcapasos BBI o un marcapasos BBIR si queremos que tenga respuesta en frecuencia. Si en cambio el paciente tiene una disfunción del nodo sinusal, vamos a evaluar si queremos que estimule la aurícula solamente porque tiene buena conducción aurículo-ventricular. Uno podría poner un marcapasos AI o un marcapasos AIR con respuesta en frecuencia. Lo que se sabe es que muchas veces cuando tienen disfunción del nodo sinusal, esto también puede con el tiempo mostrar una disfunción del nodo aurículo-ventricular, por lo cual es muy raro que uno coloque un marcapasos que solo estimule las aurículas. Si ponemos un marcapasos que estimule aurícula y ventrículo para mantener la sincronía aurículo-ventricular, colocaremos un DDD que puede estimular ambas cámaras o un DDR que puede estimular ambas cámaras con respuesta en frecuencia. Y si en cambio el paciente tiene una disfunción del nodo sinusal pero no nos interesa mantener la sincronía aurículo-ventricular, podremos colocar un marcapasos BBI para asegurarnos la frecuencia ventricular o un BBIR para tener respuesta en frecuencia. Muchas gracias.